Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy, a través de este video, les voy a explicar lo que fue la clase número 1 y que corresponde a la asignatura de México, Sociedad y Cultura. Como ustedes ya pueden observar en la plataforma, vamos a iniciar esta asignatura precisamente en un movimiento histórico muy importante que se va a llamar el cardenismo. Pero antes de entrar en materia, vamos a ver algunos de los puntos importantes que tuvimos en esa primera clase. Como ustedes recordarán, lo que se presentó en un inicio va a ser precisamente el encuadre. Ustedes pueden observar que en su diapositiva tenemos lo que va a ser la evaluación objetiva o la prueba objetiva que va a corresponder al 40% de la evaluación, conocido también como examen. El 30% va a ser las bitácoras e investigaciones. Va a ser todo lo que contenga su plataforma de Harman, trabajos, resúmenes, bitácoras. El 20% va a ser las exposiciones y la plenaria. Y vamos a tener un 10% que tiene que ver con las actitudes y valores. Una de las primeras actividades que se solicitó fue precisamente una de manera individual, donde ustedes cada semana tendrían que consultar algún periódico, ya sea físico o virtual, o en su defecto, verificar algunas páginas de Facebook, de noticias, donde pudieran ustedes identificar los diferentes tipos de noticia que ocurren a su alrededor y ver qué tipo de noticias podrían afectar lo que va a ser su localidad, ya sean noticias locales, nacionales o internacionales. Esta fue una actividad que se solicitó y que está en plataforma, que es la actividad revisando mi entorno. Ahora, ya entrando en materia, el primer tema que nosotros analizamos fue precisamente el periodo de Lázaro Cárdenas. Este inicia en el año de 1934, pero tiene un contexto anterior. Vemos que Cárdenas, cuando llega al poder, proponía varias soluciones al país. De entrada, estaba proponiendo renovar la vida política y volver a una idea de democracia. Hay que recordar que antes de Lázaro Cárdenas tenemos un periodo histórico conocido como el Maximato. Entonces es por ello que estaba planteando este tipo de propuestas. ¿Cuáles son las características del periodo de Lázaro Cárdenas? Bueno, en este periodo vamos a encontrar qué es este modelo. El modelo de sustitución de importaciones va a surgir como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Esto se debe también al gran impacto de la Gran Depresión de 1929 que impactó a Estados Unidos y que va a surgir por el problema de la balanza de pagos de los países subdesarrollados y el deseo de industrialización. El gobierno va a tratar de impulsar nuevamente la economía y va a tratar de reorientar el proyecto de desarrollo nacional, dando lugar precisamente a un proceso de industrialización, el cual se conoce como modelo de sustitución de importaciones. El objetivo principal era precisamente convertir la actividad industrial en un eje de desarrollo económico y de acumulación de capital, pero va a tener como eje principal los años 40. Ahora, vamos a centrarnos en el periodo de 1934 a 1940, que es el periodo en el cual tenemos un desarrollo económico a partir del personaje que ustedes están observando en su diapositiva, que es Lázaro Cárdenas.
Ahora, ¿cuáles van a ser los aportes que está dando este personaje? Bueno, uno de los primeros elementos que podemos destacar es de que es el primer gobierno o periodo de gobierno que pasa de un periodo de 4 años a 6. También va a implementar lo que van a ser políticas agrarias, laborales y va a caracterizarse en todo su sentido por lo que ustedes ya han analizado en su vida educativa, como es la expropiación petrolera. Ahora, va a impulsar el arte nacionalista, pero todo este crecimiento de este personaje con cortes socialistas va a empezar a generar un ruido en el ámbito político y sus opositores van a fundar un partido para poder contrarrestar su poder. Es por ello que en 1939 va a surgir el Partido Acción Nacional. Ahora, algo importante que tenemos que ver es precisamente que va a fortalecer a los sindicatos y a la Confederación Campesina, dando para ellos un gran apoyo y los va a fortalecer en todo sentido. Ahora, vamos a ver que la educación en este periodo va a tener un tinte socialista. A los maestros se les va a adoctrinar en teorías marxistas y se van a generar varias reformas, como es el caso al artículo 3. Ahora, se va a sustituir el término de educación laica por una educación socialista y los niños van a ser adoctrinados en este tipo de políticas. Ahora, algo importante que va a hacer Lázaro Cárdenas es fortalecer el campo. ¿De qué forma? Bueno, en su periodo de gobierno va a llevar a cabo el reparto agrario, fortaleciendo así lo que va a ser el ejido. Hay que recordar que en la Constitución de 1917 hay un artículo que precisamente habla del reparto agrario y es el artículo 27. Hasta 1934 se va a crear el Código Agrario, donde va a permitir precisamente restituir las tierras comunales a sus antiguos dueños y repartir las tierras que no tienen dueño. Entonces se empieza la creación del ejido. Se tenía como eje principal que el ejido fuera la unidad económica del país y que a partir de ello se empezara el crecimiento económico a partir de esta actividad económica. ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, hay que recordar que uno de los personajes más importantes que van a anteceder a Lázaro Cárdenas va a ser precisamente Plutarco Elías Calles. Cuando él gobierna el país, trata de manipular a todos los personajes que se encuentran o están queriendo contender o ser parte de la política de México. Hay un periodo histórico que vamos a conocer como el Maximato, donde Plutarco Elías Calles manipula la política de México a través de diferentes gobernantes. En este caso, él pone a diestra y siniestra a quienes van a ser los presidentes de la República, pero él toma las decisiones del país. Lo quiso hacer con Lázaro Cárdenas, pero de manera astuta logró evadirlo, llega a la presidencia y posteriormente genera el destierro. Esto ocurre en 1936. Ahora, vamos a ver, como ya dije hace 2 diapositivas, el campo va a ser precisamente algo importante que Lázaro Cárdenas tenía en mente como algo que podía impulsar al campo.
Pero también vamos a ver que empieza a hacer grandes reformas como la expropiación petrolera, pero no tan solo lo hizo en relación al petróleo, sino que también en el ferrocarril. En 1937 el Estado se va a convertir en el dueño de este. Ahora, vamos a encontrar, y como ya lo mencioné, un partido que quiere contrarrestar la política económica que estaba llevando a cabo Lázaro Cárdenas en el país. Ya haciendo mención de todo lo que ha hecho Lázaro Cárdenas y tomando en cuenta la expropiación petrolera, termina su periodo de gobierno y encontramos un nuevo gobernante, un nuevo sexenio que inicia con una política económica que no va tan de acuerdo a los ideales de su antecesor, que en este caso es Lázaro Cárdenas. Tenemos este personaje que llega al poder en 1940 al 46 y es el general Manuel Ávila Camacho. En este periodo vamos a encontrar este modelo de sustitución de importaciones. El objetivo principal era precisamente convertir la industria en un eje de desarrollo económico y empezar a generar lo que vamos a conocer como la acumulación del capital. Así podíamos pasar de una economía agrícola como se había estado formando en el periodo anterior, en el de Lázaro Cárdenas, a pasar a una economía minera o desarrollar la industria que le hacía falta a México. Este modelo trataba de acelerar la inversión industrial y además de establecer un control de los precios del mercado. Este modelo va a tener como un antecedente, como ya hicimos mención, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, y era el punto preciso para que México empezara a tomar en cuenta el giro económico, como es el caso de la industrialización. Como ya hice mención, el modelo fue adoptado en los años 40 con el gobierno de Manuel Ávila Camacho, donde el crecimiento de la industria ligera productora de bienes y consumos no duraderos podría empezar a tener un gran impacto. Es así como se va a desarrollar una industrialización autocentrada y un crecimiento hacia adentro. Cabe destacar que el gobierno mexicano apoyó por medio de algunos subsidios y con medidas proteccionistas a lo que va a ser la industria, pero también va a designar una gran parte del presupuesto público dando prioridad al sector industrial y marginando al sector agrícola, todo con la finalidad de apoyar el proceso de industrialización de México. Continuando con el modelo de sustitución de importaciones, vamos a hacer una recapitulación. Es en el periodo de Ávila Camacho, donde fortalece y protege el capital nacional, aprovechando principalmente la inversión extranjera. ¿Qué se trataba de buscar? Como ya dijimos, la industrialización del país a través de la industria extractiva y de servicio. Se va a desplazar lo que va a ser la industria manufacturera. Ahora, a continuación, ustedes pueden observar algunas imágenes de este periodo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias del modelo de sustitución de importaciones? Va a ser precisamente la industrialización. Si bien durante un periodo se vivió una etapa de riqueza en algunas regiones, principalmente el norte y el noroeste de la República, logrando la autosuficiencia, la realidad no tan solo benefició a una parte de los productores,
sino que en algún momento marginó a otra parte del sector productivo, que va a ser los campesinos. Las consecuencias de esta política no se hicieron esperar en corto tiempo. Se presentó un desplazamiento de la mano de obra agrícola hacia las zonas urbanas, al igual que una fuerte migración hacia Estados Unidos. Por fortuna de nuestra economía, durante esos años se firmó un convenio con los gobiernos México y Estados Unidos que permitió la contratación legal de trabajadores mexicanos. Este convenio, en cierta forma, ayudó a mitigar la demanda nacional del empleo. Ya para los años 60 se presentó un estancamiento dentro de la economía mexicana, por lo que se decidió fomentar la industria pesada del país, desplazando a la industria menos rentable. Las consecuencias de esta nueva política se trajeron o se tradujeron en un incremento de desempleo, generando un impulso de migración hacia Estados Unidos. El siguiente periodo de gobierno que vamos a analizar o que se analizó en la clase número 1 va a ser el de Miguel Alemán. Su periodo abarcó de 1946 a 1952. Este periodo se va a caracterizar por la paz y el respeto hacia las libertades ciudadanas, además de apoyar y unificar, tratar de buscar una unificación nacional, tratando de crear un nuevo México. Impulsó o volvió a retomar lo que va a ser la producción agrícola y el desarrollo de carreteras, ferrocarriles y trabajos hidráulicos. Por otro lado, tuvo una destacada participación en el campo cultural con el apoyo de la construcción de universidades, y en algún momento también apoyó a la construcción de la Ciudad Politécnica. Algo importante que realizó este presidente va a ser precisamente que vamos a conocer como el impulso o el apoyo a la creación de la industria turística. Es considerado uno de los constructores de la actividad turística y de la actividad económica de este sector. ¿Qué es lo que fue o qué realizó? Bueno, una de las estrategias más importantes que llevó a cabo va a ser precisamente la promoción y el desarrollo del turismo en México, creando precisamente 4 lineamientos. El primero, fortalecer lo que va a ser la comunicación y el transporte. Generar lo que vamos a conocer como la capacitación y también va a generar la llegada de actividades turísticas a México. Otro elemento que también podemos hacer mención durante este periodo es precisamente el fortalecimiento de los tramos carreteros, generando así esta conectividad entre México-Acapulco, México-Veracruz, México-Guadalajara, México-Guanajuato y México-Cuernavaca. También vamos a ver que dentro de su periodo se van a construir carreteras, y esta es de las más importantes, que va a ser la carretera panamericana, que va desde la Ciudad Juárez hasta la frontera con Guatemala. Se va a construir también la primera central de autobuses en Guadalajara y se va a crear la Comisión Mexicana de Caminos. Ahora, también va a establecer el fortalecimiento del servicio aéreo, mejorando los aeropuertos de México, Acapulco,
y en este caso también el de Tijuana. Vamos a encontrar también que se van a operar las líneas aéreas internacionales, como las que ustedes están observando en su diapositiva, y también va a establecer la operación de cadenas hoteleras, como las que están observando en su diapositiva. Algo importante que también tenemos que destacar es en relación a los alojamientos. Vamos a ver que a partir de ello se va a generar una reducción de los impuestos sobre nuevos alojamientos destinados a la actividad turística. Se va a crear el Banco de Crédito Turístico que va a facilitar la edificación y construcción de hoteles, posadas y restaurantes. En el sector de alojamiento también se va a experimentar un gran repunte. Mientras que en 1946 se contaban con solo 4.200 habitaciones, para 1958 eran ya 2.998 hoteles y 82.438 cuartos. Esto para satisfacer lo que va a ser la demanda en continuo crecimiento. Ahora, ¿qué va a fortalecer y qué va a generar como destinos turísticos? Bueno, vamos a tener que se van a crear los primeros polos turísticos, como el de Acapulco, Manzanillo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, Cozumel, Islas Mujeres, Veracruz, como polos turísticos importantes, pero también vamos a tener a Mérida, a Guadalajara y lo que va a ser la Ciudad de México. No tan solo va a fortalecer esta parte, sino que también va a conservar y desarrollar lo que va a ser el patrimonio turístico de México. Va a ser un personaje importante que va a promover la tradición nacional. Va a generar promociones de fiestas nacionales y de las culturas folclóricas, promocionando la música, la danza, el arte popular. Va a impulsar también la cultura mexicana a otros países, apoyando artistas como Octavio Paz y David Alfaro Siqueiros. Ahora, también dentro de las aportaciones culturales que vamos a encontrar de este personaje va a ser que en 1946 se va a inaugurar el monumento de la Plaza de México. En este año va a otorgar 25 espacios para poder realizar lo que va a ser la promoción de México a nivel internacional. Se va a crear también en este año el INBA, el Instituto Nacional de las Bellas Artes, además del Museo Nacional de Artes Plásticas. Siguiendo con el mismo año, 1946, se funda la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Contemporáneas. Para 1947 se va a crear la economía, dentro de la Secretaría de Economía, la Escuela Técnico Hotelera, que de manera posterior se va a llamar la Escuela Mexicana de Turismo. Para 1948 se va a fundar el Instituto Nacional Indígena y vamos a ver que para 1948 se realizó el primer vuelo comercial de México a Madrid. Para 1949 se va a crear la Comisión Nacional del Turismo y se va a promulgar la Ley Federal del Turismo. Ahora, algo importante que tenemos que ver es que también va a fortalecer
la capacitación y se va a establecer una escuela técnica para la capacitación y formación del personal especializado en la promoción turística. Es por ello que estos 3 periodos de gobierno que ya hicimos mención, precisamente están apostándole al modelo de sustitución. Haciendo una recapitulación de los 3 periodos de gobierno que en este momento acabamos de explicar y que abordamos en nuestra primera clase, podemos indicar, primero, el periodo de Lázaro Cárdenas como un periodo de transición del caudillismo a un modelo económico socialista, donde tenía como eje principal la actividad económica primaria, que es la agricultura. Saliendo este periodo de gobierno, a partir de 1940 a 1946, vemos que se da una transformación del país. Y de ser un país con una actividad económica agropecuaria, van a tratar de generar una industrialización, tomando como inicio el modelo de sustitución de importaciones. Este va a culminar con el periodo de gobierno de Miguel Alemán de 1946 a 1952, generando así el impulso de la industria en el país, apostándole también a la industria turística. Y es con ello que terminamos el modelo de sustitución de importaciones para dar paso al siguiente modelo económico. Cabe destacar que cada modelo económico, como ya hicimos mención en alguna clase, es presentado por el candidato que aspira a ser presidente. Recuerden que somos un país democrático y en un país democrático sabemos que cada candidato presenta la mejor propuesta económica para poder establecerse o poderlo establecer durante su mandato. Y vamos a darnos cuenta que cada modelo económico precisamente corresponde al tipo de gobierno que se nos está presentando. Entonces, acabamos de explicar el modelo de sustitución de importaciones. El siguiente económico que vamos a analizar y que se vio en la primera clase va a ser el modelo desarrollo estabilizado. Y vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué es este modelo? ¿En qué consiste? Bueno, fue un periodo en la economía mexicana en la que se vio como caracterizada por un alto crecimiento en la producción. La tasa de interés, la tasa de inflación fue baja y hubo una estabilidad en el tipo de cambio. Esta estrategia se desarrolló a finales de la década 50 y va a tener como eje principal 3 sexenios. La política adoptada en términos monetarios y fiscales fue, en este caso, ortodoxa. Si bien el gobierno continuó con una política de gasto expansivo, ella no generó grandes déficits fiscales. Durante la década de los años 50, dicho déficit fue del 0.03%. Además de los niveles bajos de la deuda, es fundamental recalcar el destino del gasto público. Es decir, no solo hay que tomar en cuenta la cantidad, sino también la calidad de este. Algo positivo que podemos ver de este modelo económico es que fue sumamente exitoso en el sentido de alentar al máximo el nivel de producción bajo una estabilidad de precios, por eso el nombre. El crecimiento se había logrado, pero no así la erradicación de la pobreza ni de la desigualdad.
Mientras la industria vivía su apogeo, la agricultura disminuyó su crecimiento y se dio un proceso con un sesgo urbano y desinterés hacia la disparidad de ingresos. Ahora, vamos a ver que este modelo económico se va a abarcar a partir de 1952 hasta 1970. Ustedes pueden observar que tenemos tres sexenios o tres presidentes que corresponden precisamente a este modelo económico. Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateo y Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué pasaba en el mundo cuando se daba o en México vivía este modelo económico? Bueno, para poner el contexto de lo que estaba sucediendo en el mundo, vamos a ver que México tenía un escenario privilegiado para poder generar un crecimiento económico de manera acelerada. A este periodo se le va a llamar el milagro mexicano. Y es que en este momento el mundo estaba pasando por una Segunda Guerra Mundial, lo cual México empezó a crecer económicamente porque empezó a establecer elementos esenciales para su crecimiento interior y generar así una forma del crecimiento económico. Uno de los objetivos más importantes del modelo desarrollo estabilizador fue elevar la calidad de vida de la población, en este caso de las poblaciones más desprotegidas, como los campesinos, obreros y sectores de clase media. También tenía como eje principal continuar con el aumento del ingreso nacional, acelerar el proceso de diversificación de actividad productiva en la economía, avanzar en el proceso de expansión, dando preferencia a la industria básica y aprovechar los recursos financieros nacionales mediante una adecuada coordinación de la política monetaria, fiscal y de crédito. ¿Cuáles van a ser las características? Bueno, se otorgaban facilidades a la iniciativa privada y se incrementó en la capacitación de los bancos para dar créditos. Se impulsó la industria nacional sustituyendo con ello las importaciones. El Estado tenía como eje principal la intervención en la economía, pero no era su responsabilidad. Se fortaleció el mercado financiero para que el capital nacional y extranjero impulsaran la inversión en el mercado de valores y el gobierno estaba limitando sus actividades productivas, saneando así la hacienda pública y utilizando el crédito externo solo en casos necesarios. Se aplicó un control de precios y vigilancias en el comercio para evitar el acaparamiento de productos básicos y se impulsaba la producción de alimentos básicos con la implementación de un plan agrícola emergente. ¿Qué logró el desarrollo estabilizador? Bueno, como ya dijimos, el conocido milagro mexicano. En este caso vamos a ver un crecimiento acelerado del país, teniendo como eje principal este momento importante para el mismo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué el fin del modelo desarrollo estabilizador? Si ya veíamos que el futuro de la economía mexicana era muy bueno para finales de 1970, ¿qué ocurrió? Bueno, México se enfrentó a otra crisis que significaba precisamente el fin de este modelo, que ocasionó el aumento del desempleo, los productos de la canasta básica aumentaron sus precios y los salarios volvieron a estar por debajo del gasto público. Todo esto ocasionó que muchas personas que se dedicaban a otra actividad
para cubrir sus necesidades básicas, abandonaran otra vez la tierra y la producción y optaran por el comercio informal, jornadas dobles de trabajo y en muchas ocasiones el traslado a otros lugares, como es el caso de Estados Unidos, para trabajar de manera ilegal. Lo cierto es que el modelo de desarrollo estabilizador trajo en algún principio resultados muy positivos para México, pero sin duda no se logró lo que se había planteado, que era seguir precisamente con un crecimiento continuo. Y este es el último tema que corresponde a la clase que vimos hace 2 semanas, conocida o nombrada como la clase 1. Este video es para todos aquellos que no pudieron ver nuestra primera participación en la clase y para que tengan en resumen la información que abordamos ese día.